Mucho se ha dicho de Neville Goddard, que enseñaba a visualizar, a repetir afirmaciones, a crear desde la imaginación. Pero lo que no suele enseñarse, lo que muchas veces se pasa por alto, es lo que sostiene todo lo demás, la comprensión profunda de que el ser humano ya está viviendo en una estructura eterna de estados. Y que todo lo que experimenta no es más que el reflejo del estado en el que se ha colocado internamente. Esta verdad, simple pero inmensa, es lo que muchos no entienden y es lo más importante. Neville no hablaba simplemente de técnicas. Enseñaba una transformación del ser. Decía, no hay nadie a quien cambiar sino a uno mismo. Y para cambiar a uno mismo, uno debe asumir un nuevo concepto de sí mismo. Esto no es una invitación a decir palabras bonitas sobre uno mismo. Es un llamado radical a dejar de vivir en el viejo yo, en la vieja identidad, y asumir otra, aunque no haya aún ninguna evidencia externa. El problema es que muchas personas se quedan en la superficie de sus enseñanzas. Visualizan, repiten, hacen técnicas, pero siguen sosteniendo dentro de sí la misma identidad limitada. Siguen creyéndose víctimas, sin darse cuenta de que el cambio real no está en lo que se hace, sino en lo que se asume ser. Eso no se enseña en frases virales. Eso se vive. Y es lo que cambia todo. Si una persona desea manifestar una nueva casa, pero se siente indigna, ansiosa, estancada o atrapada por el sistema, está habitando un estado de conciencia que contradice lo que dice desear. Puede cerrar los ojos cada noche e imaginar una casa hermosa, pero si al abrirlos sigue sintiéndose como alguien sin oportunidades, su mundo no se moverá. Porque no es lo que se visualiza lo que crea, es el estado que se asume. Y eso no se enseña con listas de afirmaciones. Se experimenta en el silencio interior. Neville decía, cada estado ya existe. No es algo que creas desde cero. Lo que haces es moverte mentalmente hacia él. Esta afirmación tiene implicancias enormes. Porque significa que no hay que crear la felicidad, ni la abundancia, ni el amor, ya existen como estados. Lo único necesario es aceptarlos como propios. Y eso es lo que nadie enseña con claridad, porque es más fácil vender técnicas que invitar a morir a la vieja identidad. Mucha gente cree que va a cambiar su vida cuando logre tal cosa, cuando llegue tal persona, cuando tenga tal ingreso. Pero el cambio nunca llega de esa forma. Llega cuando, sin condiciones externas, se empieza a vivir como quien ya es eso que desea ser. No desde el esfuerzo, sino desde una aceptación silenciosa, profunda, firme. Si una persona ha vivido años repitiendo yo soy abundante mientras siente miedo cada vez que paga algo, su repetición no tiene fuerza. No porque las palabras no funcionen, sino porque el sentimiento interno no ha cambiado. Mientras siga vibrando en la escasez, su mundo no puede reflejar otra cosa. Pero si un día decide sentirse libre, confiada, provista, sin necesidad de que el banco lo confirme, y mantiene ese estado, el mundo no tiene más opción que responder. Porque el mundo es solo un espejo. Esa es la gran verdad que nadie enseña con claridad, el estado lo es todo. Lo que importa no es lo que uno dice. Es lo que uno siente ser. Y ese sentimiento no se puede fingir. Es un cambio vibracional. Neville decía, el sentimiento profundo es el secreto. No el pensamiento casual, ni la imagen bonita. Lo que uno siente como real, eso es lo que se manifiesta. Por eso muchos hacen técnicas durante años sin resultados visibles. Porque lo hacen como si fueran un medio para lograr algo, sin comprender que el verdadero trabajo es convertirse en la versión de uno mismo que ya lo tiene. No se trata de atraer algo, se trata de ser ese algo. Si una persona desea tener su propio negocio pero se sigue sintiendo pequeña, sin valor o sin ideas claras, entonces aún no ha aceptado el estado del creador. Puede ver 1000 videos, estudiar todo lo necesario, pero mientras en su mundo interior siga identificándose con la duda y el miedo, su vida reflejará eso. En cambio, si empieza a actuar,
pensar y moverse como quien ya tiene su proyecto en marcha, si mantiene la certeza de que ya está en camino, el mundo empieza a alinearse con esa nueva versión. Esto es lo que Neville enseñó en sus clases más profundas y que no suele destacarse lo suficiente, que el cambio externo solo puede surgir de un cambio interno sostenido. Que los estados son eternos, y que el ser humano tiene la libertad de moverse entre ellos. Nadie necesita construir algo desde cero. Lo que se necesita es dejar el estado anterior. Eso es lo que no te enseñan, pero es lo más importante, todo estado ya existe. No hay que pedir, ni esperar, ni convencer a nadie. Solo moverse mentalmente. Y mantenerse ahí. Neville decía, los estados son realidades estructurales, tan reales como este cuarto o este cuerpo. Esta frase, tan contundente, revela que lo que parece intangible, el estado mental, es en verdad tan concreto como una silla o una casa. Pero se manifiesta según la intensidad y persistencia con la que uno lo habita. No es magia. Es ley. Si una persona quiere sanar, pero sigue viendo su cuerpo como frágil, limitado, enfermo, entonces su cuerpo solo puede reflejar ese estado. No importa cuántos tratamientos reciba. La sanación comienza con la aceptación de otra identidad. No se trata de negar síntomas. Se trata de dejar de ser quien sufre. De comenzar a vivir, desde dentro, como alguien que ya está sana. Esa es la curación real. Y nadie la puede hacer por ella. Solo uno puede moverse de estado. Todo en la vida responde al estado. Las relaciones, el dinero, la salud, el trabajo. Y ese estado es siempre el que uno asume como verdadero. La pregunta no es cómo lo logro, sino en qué estado estoy viviendo. Esa es la raíz de todo. Y esa es la enseñanza que muchos no explican, que el verdadero poder no está en lo que uno quiere, sino en lo que uno se permite ser. Neville fue claro, no esperes a que cambie el mundo. Cambia tú y el mundo cambiará. Pero cambiar no es cambiar de ropa, de pareja o de casa. Cambiar es adoptar un nuevo estado. Y eso se hace en soledad. Se hace en la mente. Se hace con decisión. Si una persona quiere una vida más plena pero sigue identificándose con su historia de dolor, con su pasado, con sus fracasos, entonces está alimentando un estado que seguirá proyectando más de lo mismo. El pasado solo tiene poder si se le concede. El estado presente es más fuerte. Y eso no lo enseñan, que se puede soltar toda historia en un instante si se elige otra. El cambio no requiere tiempo. Requiere claridad. Y fe. Fe no como creencia religiosa, sino como certeza interior. Como saber sin pruebas. Como habitar una nueva identidad sin necesidad de garantías externas. Y eso es lo que Neville repetía una y otra vez, lo que crees ser, eso es lo que serás. Si uno cree ser pobre, el mundo será pobreza. Si uno cree ser amado, el mundo será amor. No importa lo que digan los demás. Importa lo que uno afirma en su interior. Porque ahí se decide todo. Lo que no te enseñan de Neville, lo que no suele estar en los resúmenes ni en los videos populares, es esto: si deseas manifestar una nueva realidad, debes estar dispuesto a dejar morir a tu viejo yo. No se trata de tu pasado, ni de tus errores, ni siquiera de tus circunstancias. Se trata de ti. De esa versión que aprendiste a ser, que se define por lo que le dijeron que era posible, por lo que sufrió, por lo que no logró. Neville lo dijo claramente: debes morir al hombre que ahora eres para vivir al hombre que deseas ser. Si una persona vive en conflicto, pero mantiene dentro de sí la creencia de que siempre ha tenido que defenderse, de que el mundo es injusto o de que nadie la comprende, seguirá manifestando realidades que sostienen ese guión. Porque el mundo da la razón a quien se la cree. No importa lo que se desea conscientemente, sino lo que se sostiene como cierto en lo profundo. Y aquí está otra verdad que no se enseña con claridad: lo que imaginas no se manifiesta si lo haces desde el viejo yo. No puedes ver una escena nueva desde el mismo nivel de conciencia que creó la anterior.
Neville lo dijo así: no puedes poner vino nuevo en odres viejos. No puedes encarnar una realidad nueva sin una identidad nueva. Eso implica cambiar tu forma de actuar, de hablar, de pensar y de sentir. No como una obligación, sino como una consecuencia natural de haber adoptado un nuevo estado. La manifestación auténtica no es forzar resultados. Es aceptar una nueva versión de ti, vivir desde ahí, y permitir que el mundo se alinee con eso. Si una persona desea una nueva etapa profesional, pero en su interior se siente inferior, insegura o rechazada, entonces aún no ha renunciado a la antigua identidad. Aunque busque oportunidades, su energía sigue siendo la del rechazo. Pero si comienza a pensar, sentir y actuar como alguien que ya fue elegida, ya está creciendo, ya se siente útil y respetada, entonces todo se acomoda a esa versión. Y eso no se aprende repitiendo afirmaciones. Se vive en el presente, con cada respiración, con cada decisión. El cambio no ocurre cuando todo va bien. El cambio real ocurre cuando, en medio de lo que parece igual, decides ser distinto. Si una persona desea una vida más liviana, más libre, pero sigue recordando cada día sus errores, sus deudas, sus fracasos, entonces está arrastrando un yo que ya no tiene poder, excepto el que ella misma le sigue dando. Dejarlo ir no es negarlo. Es dejar de vivir en función de él. Es entender que nada tiene más autoridad que tu nuevo estado, si decides habitarlo con fe. Neville decía, la transformación comienza con un cambio radical de autoconcepto. No es un pensamiento pasajero. Es un giro completo en la forma de verte. No se trata de fingir, sino de adoptar con decisión una nueva conciencia. Y esa conciencia, cuando es sostenida, lo transforma todo. La manifestación no es para quien quiere resultados inmediatos sin cambio interior. Es para quien se anima a dejar atrás lo que ya no representa su verdad más elevada. Es para quien entiende que no se trata de atraer cosas, sino de convertirse en alguien nuevo. Ese es el mensaje más profundo y menos difundido de Neville. Y es lo más importante. Una de las cosas menos comprendidas de la enseñanza de Neville es que no se trata de hacer para obtener. Se trata de ser, desde adentro. Ser antes de ver. Y eso requiere un acto que pocos están dispuestos a realizar, dejar de contarse la misma historia. Mientras sigas repitiendo la historia de por qué no puedes, de lo difícil que fue, de lo injusto que ha sido, seguirás recreando más de lo mismo. Porque no son tus palabras las que crean. Es tu estado interno sostenido. Neville decía, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y esa es una verdad que nadie puede evadir. Puedes querer cambiar, pero si en lo profundo de ti sigues siendo la misma persona que sufre, duda o se siente menos, no importa cuánto lo intentes, tu vida reflejará esa identidad. El deseo solo se manifiesta cuando es asumido como un hecho actual. No deseado. No posible. Presente. Si una persona quiere un nuevo comienzo, pero no puede dejar de identificarse con todo lo que perdió, con los errores que cometió, con las veces que lo intentó y no funcionó, entonces aún está viviendo como su viejo yo. Tal vez diga cosas distintas, pero sigue sintiendo lo mismo. Sigue reaccionando igual. Sigue esperando un cambio externo para poder sentir diferente. Pero así no ocurre. Porque el mundo no cambia antes de ti. Cambia después de ti. El error más común es pensar que imaginar una escena o repetir una afirmación es suficiente. Pero no lo es si no va acompañada de una transformación en tu sensación del ser. Neville dijo, el secreto no es imaginar por imaginar, sino entrar en la escena, sentirla como real, vivir desde ella. No se trata de mirar desde fuera, como si vieras una película. Se trata de vivirla desde dentro. De sentir que ya eres eso que deseas ser, sin esperar pruebas externas. Ese es el paso que casi nadie enseña. Porque es más difícil que repetir frases. Requiere honestidad. Requiere silencio. Requiere una decisión interna de dejar de ser quien eras. Porque mientras sostengas la emoción vieja, el pensamiento viejo y la reacción vieja,
no importa lo que hagas por fuera, tu vibración no ha cambiado. Si una persona desea superar un patrón repetitivo en sus relaciones, pero cada vez que algo ocurre reacciona desde la herida, desde la inseguridad, desde el miedo al abandono, entonces su energía sigue siendo la del pasado. No se ha movido de estado. Y aunque conozca las enseñanzas de Neville, seguirá recreando las mismas experiencias. Porque no ha renunciado a su antigua concepción de sí misma. Y es que no hay manifestación sin transformación. Puedes conocer todas las leyes, todas las frases, todas las técnicas. Pero si no mueres simbólicamente al viejo estado, no puedes vivir en el nuevo. Neville fue claro, cada estado es como una habitación. No puedes estar en dos a la vez. Debes dejar una para entrar en otra. Y eso es lo que nadie te enseña. Que no se trata de sumar cosas. Se trata de soltar lo que ya no eres. Esto va más allá de la mente. Es una reconfiguración completa de tu identidad. No desde el ego. Desde la conciencia. Desde el lugar donde decides sentir algo diferente, incluso si todo a tu alrededor te empuja a seguir igual. Ese es el verdadero cambio. Si una persona quiere sentirse segura, pero cada decisión la toma desde la duda, la culpa o el miedo a equivocarse, no ha asumido el estado de confianza. Tal vez lo desea, pero sigue actuando desde el mismo yo que necesita aprobación. Cuando se asume el estado nuevo, las decisiones se toman desde otra energía. Ya no se pregunta ¿y si me sale mal?, sino ¿cómo actuaría alguien que ya confía en sí mismo? La clave está ahí, no en lo que deseas, sino en lo que haces, piensas y sientes desde quien eres ahora. Porque lo que eres, eso es lo que se manifiesta. Y puedes elegirlo. No tienes que esperar a que algo cambie para sentir diferente. Puedes sentir diferente ahora mismo, y eso cambiará todo lo demás. Neville también decía, no esperes ver el cambio para creerlo. Cree en el cambio, y lo verás. Esta frase no es solo inspiradora. Es una instrucción práctica. Mientras sigas esperando pruebas externas para sentir algo nuevo, estarás atado a tu viejo yo. Pero si decides sentir el nuevo estado ahora, sin condiciones, entonces tu mundo comenzará a reflejar esa nueva identidad. Eso no se enseña con listas. Se vive. Se elige. Se practica. No es inmediato. Es un proceso de fidelidad interna. De regresar una y otra vez al nuevo yo, aunque el mundo te muestre lo contrario. Si una persona desea libertad financiera, pero se sigue sintiendo culpable al gastar, ansiosa al revisar su cuenta bancaria, limitada al pensar en el futuro, entonces su conciencia está atrapada en el estado de carencia. Tal vez ha leído sobre la abundancia, tal vez repite frases como soy próspero, pero si su reacción emocional no ha cambiado, entonces el estado viejo sigue dominando. Cambiar de estado no es una idea. Es una experiencia. Es cuando dejas de reaccionar como lo hacías antes y sin darte cuenta, te sorprendes actuando desde otra energía. Ya no respondes con miedo, sino con paz. Ya no hablas de problemas, sino de posibilidades. Ya no vives desde la expectativa de que algo vaya mal, sino desde la certeza de que todo está bien, porque tú ya cambiaste. Y ahí, recién ahí, el mundo se transforma. Porque el mundo es solo un eco de lo que ya eres. Uno de los grandes errores que muchas personas cometen al acercarse a estas enseñanzas es pensar que manifestar se trata de obtener cosas, cuando en realidad se trata de convertirse en una nueva expresión de conciencia. Neville dijo, tú no tienes que hacer que las cosas ocurran. Lo único que tienes que hacer es moverte al estado donde ya están ocurriendo. Y esto es clave. Porque no se trata de atraer, ni de empujar, ni de manipular lo externo. Se trata de moverte internamente a una frecuencia distinta, a un estado donde lo que deseas ya es un hecho. Pero esto solo es posible cuando renuncias a la idea de seguir siendo quien has sido. Muchos repiten frases como soy exitoso o soy libre sin realmente abandonar la estructura emocional, mental y energética de quien no lo es. Siguen aferrados al dolor, al miedo,
a las heridas del pasado. Y desde ahí nada nuevo puede florecer. No porque no lo merezcan, sino porque el viejo yo no tiene la capacidad de sostener la nueva vida. Si una persona desea una vida emocional plena, pero no ha sanado el hábito de anticipar decepciones, si sigue creyendo que el amor duele o que siempre termina sola, entonces no importa cuánto visualice una relación perfecta. Su mundo seguirá reflejando separación. Porque no se trata de desear un vínculo, sino de convertirse en alguien que ya lo vive internamente. Y esto nadie lo dice de forma tan directa. Se nos habla de crear una lista de deseos, de visualizar resultados, de repetir afirmaciones. Pero muy pocas veces se nos enseña a dejar atrás la versión de nosotros que sostenía el problema. Esa es la parte más incómoda y más poderosa, soltar la vieja historia. Neville insistía en esto: no cambies el mundo, cambia tu concepto de ti mismo. El mundo es solo un espejo. Eso quiere decir que lo que experimentas no necesita ser arreglado, corregido o negociado. Solo necesita que te transformes tú. Porque todo lo que ves, bueno o malo, deseado o no deseado, es un reflejo perfecto del estado que estás habitando. Si una persona quiere tener una mejor relación con el dinero, pero sigue hablando como alguien que vive con lo justo, siente temor al gastar y se compara constantemente con otros, entonces su conciencia está alineada con la limitación. El cambio no llegará cuando gane más, sino cuando deje de ser la persona que teme perder. Esto no es mental. Es profundo. Es identidad. Es vibración. Y es ahí donde todo comienza a reconfigurarse. El verdadero trabajo no es intentar atraer. Es identificar el estado en el que estás y soltarlo. No con culpa. Con claridad. Neville enseñaba: toda manifestación viene por la asunción persistente de un estado. Y eso quiere decir que mientras tú sigas reviviendo internamente el estado anterior, no importa lo que digas o hagas, tu vida seguirá mostrándote lo mismo. Si una persona desea manifestar salud, pero cada conversación que tiene gira en torno a su diagnóstico, sus síntomas, su historial familiar, entonces sigue reafirmando el estado del enfermo. No importa que desee mejorar. Su conciencia está anclada al dolor. El día que comience a hablar, pensar y actuar como alguien que ya está recuperado, el cuerpo tendrá espacio para responder. Porque el cuerpo no lidera, sigue la conciencia. Y eso es lo más importante que nadie enseña. Que no se trata de hacer más, sino de ser distinto. No distinto hacia afuera. Distinto por dentro. Distinto en cómo te ves, en cómo te hablas, en cómo reaccionas ante lo que ocurre. La mayoría espera que algo cambie para sentirse diferente. Pero Neville fue claro: el cambio debe comenzar por el sentimiento. Debes sentir el estado deseado como si ya fuese real. Y esa sensación no se obtiene desde la lógica. Se obtiene desde la decisión. Desde el abandono de la duda, del miedo, de la necesidad de pruebas. Si una persona quiere lograr independencia, pero todo lo que hace viene desde la urgencia, la ansiedad o la necesidad de demostrar que puede, entonces aún no ha soltado el estado de dependencia. Está actuando desde la reacción, no desde la creación. Y el mundo lo refleja con obstáculos, rechazos o caminos cerrados. Pero el día que comience a actuar como alguien que ya es libre, aunque aún no tenga todas las condiciones a favor, todo empieza a abrirse. Porque el mundo no responde a tus palabras. Responde a tu ser. A tu vibración. A tu identidad. Y eso es lo que no te enseñan de Neville, que el acto más grande de creación es renunciar a lo que ya no eres, sin necesidad de que nadie más lo confirme. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú sabes cuando lo viejo ya no tiene sentido. Y solo tú puedes elegir sostener el nuevo estado, aunque parezca invisible por un tiempo. La gente se pregunta por qué las cosas no llegan, y la respuesta está siempre en el estado. Porque si tú ya lo fueras, si realmente lo vivieras internamente, si reaccionaras como alguien que ya tiene lo que desea, entonces ya estarías manifestando. No se trata de perfección.
Se trata de persistencia, de fidelidad interna, de dejar de alimentar la identidad antigua, de dejar de defender la limitación, de dejar de revivir la herida. Si una persona vive esperando que los demás cambien, que las circunstancias mejoren, que alguien le dé una oportunidad, está cediendo todo su poder. Pero cuando asume que no necesita que nada afuera cambie para ser ahora alguien nuevo, entonces accede al único poder que existe, el de la conciencia. Eso es lo que no se enseña lo suficiente. Porque cuesta. Porque exige coraje. Porque ya no se puede culpar a nadie. Pero es ahí donde empieza la verdadera transformación. Lo más difícil de aceptar, y también lo más liberador, es que todo lo que vives hoy es el resultado de lo que has estado siendo internamente, no de lo que has deseado, pedido o incluso trabajado. Es la identidad invisible que sostienes día tras día la que crea tu realidad. Y mientras esa identidad no cambie, lo externo seguirá repitiendo patrones. Neville decía, todo cambio verdadero es un cambio de conciencia. Y eso no es un concepto abstracto. Es práctico. Es real. Si una persona dice que quiere avanzar, pero cada vez que surge una nueva posibilidad siente miedo, duda de sí misma, se sabotea o se detiene, entonces no ha cambiado de conciencia. Tal vez lo intenta. Pero su ser interno, su estructura emocional, sigue vibrando en el viejo estado. Y aquí está lo que casi nunca se enseña con claridad, tu vida no responde a lo que intentas, responde a lo que eres. Lo que eres se construye con pensamientos repetidos, emociones sostenidas, imágenes internas constantes y, sobre todo, con las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. Cambiar de estado no es una experiencia externa. Es un desplazamiento interno. Es un movimiento silencioso pero radical. Implica soltar lo familiar, dejar de explicarte a ti mismo a través de tu pasado, y permitirte entrar mental y emocionalmente en una nueva versión de ti. Si una persona quiere sanar su economía, pero cada vez que recibe dinero lo gasta con ansiedad, se siente culpable al invertir en sí misma o reacciona con enojo cuando otros prosperan, entonces aún está en el estado de escasez. No importa cuánto desee abundancia. Su conciencia está alineada con la carencia. El mundo externo no hace más que reflejarlo fielmente. Pero si comienza a actuar, pensar y sentir como alguien que ya está sostenido, que vive con confianza, que da y recibe sin miedo, entonces el estado ha cambiado. Y al cambiar el estado, cambian las circunstancias. No porque se luche contra ellas, sino porque se supera la necesidad de que sigan repitiéndose. Esto es lo que Neville quiso decir cuando habló del puente de incidentes. No tienes que saber cómo ocurrirá. Solo debes mantenerte fiel al nuevo estado, y la vida misma te mostrará cómo se reconfigura el camino. Si una persona quiere reconciliarse con alguien, pero su diálogo interno está lleno de orgullo, resentimiento o miedo al rechazo, entonces no está en el estado de unión. Puede visualizar encuentros, puede repetir frases de perdón, pero si no ha dejado de sentirse víctima o culpable, el mundo no tiene base para mostrarle armonía. El cambio real sucede cuando, sin haber hablado aún con la otra persona, ya vive internamente desde el perdón, la paz y la conexión. Ese es el poder que nadie puede quitarte. El poder de decidir quién eres ahora, independientemente de lo que ocurrió antes. Porque el pasado no se manifiesta. Se manifiesta el presente que sostienes. Neville también dijo, nadie te da nada que tú no te hayas dado primero en la conciencia. Esta afirmación desmonta la ilusión de que otros tienen poder sobre tu realidad. Lo que otros hacen o no hacen contigo es solo el eco de lo que tú ya has aceptado como posible para ti. Si una persona quiere éxito, pero internamente se considera incapaz, se compara con los demás y no se atreve a expresar sus ideas, entonces aún no ha aceptado la identidad del éxito. Puede estudiar, prepararse, trabajar horas extras, pero si sigue siendo alguien pequeño en su mente, su mundo lo tratará de ese modo. Y no porque no sea valioso, sino porque nadie puede recibir lo que aún no se ha dado internamente. Aquí es donde muchas personas se frustran,
hacen todo lo que creen que deben hacer, pero lo hacen desde el estado antiguo. Intentan manifestar lo nuevo, sin abandonar lo viejo. Intentan construir algo diferente, sin dejar de ser quienes eran. Y eso es imposible. No puedes sostener dos estados a la vez. Tarde o temprano, uno domina. Y Neville fue muy claro, no puedes ser y no ser al mismo tiempo. O te conviertes en lo nuevo, o sigues repitiendo lo anterior. Este es el punto que transforma todo, la decisión firme de dejar de alimentar tu versión anterior. Dejar de pensar como ella. Dejar de hablar como ella. Dejar de justificarla. No con rechazo, sino con gratitud. Porque fue necesaria. Fue parte del camino. Pero ya no eres esa persona. Si una persona quiere comenzar de nuevo, pero sigue lamentándose por lo que perdió, sigue explicando por qué las cosas no funcionaron, sigue esperando que alguien le diga que ahora sí puede, entonces no ha cambiado. Está en pausa. Su vida refleja esa pausa con estancamiento, con oportunidades fugaces, con ciclos que se repiten. Pero el día que, sin necesidad de nada externo, empieza a caminar como quien ya se ha liberado, como quien ya tiene derecho a empezar desde cero, ese día su vibración cambia. Y cuando cambia la vibración, cambian las puertas que se abren. Esto no se logra en un momento. Pero comienza con uno. Un momento en el que decides que ya no vas a ser guiado por lo que ocurrió. Que no vas a reaccionar más como la versión de ti que fue herida. Que no vas a responder desde el miedo, sino desde la visión de lo que ahora eliges ser. Esa decisión es lo más importante. No te la pueden enseñar con palabras. Tienes que vivirla. Tienes que elegirla. Y tienes que sostenerla incluso cuando el mundo tarde un poco en reflejarla. Porque sí, a veces el reflejo tarda. Pero si tú no te mueves del nuevo estado, el mundo no tiene otra opción que alinearse contigo. No como castigo. Como ley. Lo que nadie suele enseñarte sobre manifestación, y que Neville dejó implícito en todas sus enseñanzas, es que tú no cambias el mundo con esfuerzo, sino con identidad. El mundo no se transforma porque quieras que cambie, sino porque ya no puedes vivir como antes. El cambio real no es una estrategia. Es una decisión interna tan radical que ya no reacciones igual, ya no piensas igual, ya no esperas lo mismo. Porque ya no eres el mismo. Y eso, esa muerte simbólica del viejo yo, es el acto creador por excelencia. La verdadera creación no es la de las cosas, sino la del ser. Neville dijo, no hay transformación sin renuncia. Esta renuncia no es sacrificio, no es sufrimiento, no es pérdida. Es liberación. Es dejar atrás una estructura que ya no sostiene quien decide ser ahora. Si una persona quiere dejar de vivir desde la escasez, debe renunciar no solo a la falta externa, sino a la identidad que se adaptó a vivir con poco. Esa versión que se convenció de que no se puede, de que es arriesgado, de que siempre le faltará algo. Esa versión tiene que morir. No como un enemigo, sino como algo que ya cumplió su ciclo. Si una persona quiere dejar de sentirse sola, no basta con que llegue alguien a su vida. Debe renunciar a la identidad de quien siempre fue rechazada, de quien no se siente suficiente, de quien siempre espera ser dejada de lado. Porque si no lo hace, el nuevo vínculo será solo una repetición disfrazada. Y eso es lo que nos enseña, que manifestar no es añadir algo a tu vida. Es soltar lo que ya no eres, para dar espacio a lo nuevo. Lo nuevo no entra a la fuerza. Llega cuando tú te alineas con él. Neville fue tajante, nada puede entrar a tu mundo si no ha sido aceptado por ti internamente. Lo que significa que todo lo que no ha ocurrido aún no está retenido por el mundo, ni por las personas, ni por el destino. Está retenido porque tú aún no has soltado al ser que no lo vive. Y eso se hace con valor. Con sinceridad. No con dramatismo. Con claridad. Porque tarde o temprano llega un momento donde, aunque no veas cambios afuera, sientes con certeza que el cambio real ya ocurrió. Porque algo en ti ya no vibra igual.
Ese es el nacimiento del nuevo estado. Si una persona ha sido durante años alguien que lucha por ser escuchada, pero un día decide que su voz ya no necesita validación externa, que su mensaje es valioso aunque nadie aplauda, que su presencia es suficiente, entonces ha soltado a la versión que necesitaba aprobación. Y esa nueva vibración comienza a atraer personas, oportunidades y espacios donde es recibida. No porque los haya perseguido, sino porque ya es diferente. Lo que nadie te dice de este proceso es que, a veces, el mundo tarda un poco en reflejarlo. No porque no funcione, sino porque el mundo es lento para adaptarse a un cambio tan profundo. Pero si tú no te mueves, si tú no vuelves atrás, si tú mantienes la lealtad a la nueva versión de ti, el mundo se rendirá ante esa verdad. No tiene otra opción. Porque el mundo, como dijo Neville, es un espejo y refleja fielmente la imagen que sostienes de ti mismo. Si cambias la imagen, el reflejo cambia. Y si el reflejo tarda, tú no te desesperas, porque ya sabes quién eres. Ya no necesitas que el mundo confirme lo que tu conciencia ya aceptó. Eso es lo más importante que enseñó Neville. Y eso es lo que casi nadie explica con esta profundidad. Manifestar no es atraer. Manifestar es encarnar una nueva conciencia. Y esa conciencia no nace con palabras. Nace cuando sueltas lo viejo. Cuando dejas de defender la herida. Cuando dejas de justificar la espera. Cuando dejas de ser la versión que aprendió a vivir sin lo que ahora deseas. No la abandonas con odio. La dejas ir con amor. Agradeciéndole por todo lo que te enseñó. Y la sueltas. Y entras en el nuevo estado. No como un experimento. Como un hecho. Y si sostienes ese estado, sin importar cuánto tarde el mundo en notarlo, ya ganaste. Porque el cambio ya ocurrió en ti. Y eso es lo que importa. El resto, vendrá. Tu mayor manifestación no es una casa, una relación, ni una cuenta bancaria. Tu mayor manifestación es la persona en la que decides convertirte ahora. No lo postergues. No lo dejes para cuando el mundo cambie. El mundo cambiará cuando tú lo hagas. No estás esperando tu manifestación. Ella está esperando que tú sueltes a quien ya no eres. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesita escuchar esto hoy. Y si estás comprometido con manifestar desde la raíz, desde el ser, únete a esta comunidad suscribiéndote al canal. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué versión de ti estás dispuesto a dejar morir hoy? Tu experiencia puede ser la inspiración de alguien más.